Ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Hacé que el espacio entre nosotros sea más corto. Seguinos en Twitter, @la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. Si buscas un programa que confirme tus prejuicios, acordate de apagar la radio todos los sábados, de 10 a 13 horas. Porque en la RZ vas a encontrar a Dante Palma haciendo No estoy solo. Hoy no estoy solo. Análisis, reflexión, cultura y más preguntas que respuestas. Llega el tiempo de la verdadera incorrección política. No estoy solo. Con Dante Palma. Los sábados, de 10 a 13, por la RZ. ¿Querés sentirte mejor? ¿Vivir de una manera más satisfactoria y plena? ¿Tomar decisiones o realizar cambios en tu vida? Escuchándonos. De eso se trata. Escuchándonos. De eso se trata. Un programa basado en el counseling. Una profesión de ayuda psicológica. Todos los lunes a las 12 por la RZ. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Todo lo referido a la actuación tiene su espacio. Voz en Off con Junior Buroncle. Teatro, cine, tips actorales, casting, convocatorias laborales, recomendación de obras teatrales, películas, series, entrevistas y mucho más. Una hora dedicada a la escena donde hablamos de actores, los de acá y los de allá. Todos los miércoles a las 19 horas, Voz en Off, aquí en la RZ. El rock argentino pasa por La entrada es gratis. Y la salida. Vemos. Conduce Lucas Grande todos los jueves de 18 a 20 horas por la RZ. Somos un medio que siempre va por el medio. La RZ. La radio que va con vos. Todo lo referido a la actuación tiene su espacio. Voz en Off con Junior Buroncle. Teatro, cine, tips actorales, casting, convocatorias laborales, recomendación de obras teatrales, películas, series, entrevistas y mucho más. Una hora dedicada a la escena donde hablamos de actores, los de acá y los de allá. Todos los miércoles a las 19 horas, Voz en Off, aquí en la RZ. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ. Buenas tardes, queridos oyentes de la RZ. Estamos una vez más con el programa Diálogo Nacional que se emite todos los miércoles de 20 a 21 en esta radio, la RZ. Hoy me encuentro en el exterior, no estoy en Buenos Aires, y bueno, el doctor Nicolás Fernández se encuentra ausente con aviso en un evento muy importante, a partir del cual le mandamos saludos, y también le mandamos saludos al coronel mayor Camille. Bueno, en el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy interesante, muy autodidacta, lo conozco de hace varios años. Es un joven político, estudiante de Ciencias Económicas, específicamente de la carrera de Contador Público. Es escritor, ya vamos a ver en esta ocasión el libro que ha presentado, y es vocal del Partido Autonomista en 2019, el viejo Partido Autonomista de Alsina. Su nombre, Pablo Villicianto, un intelectual de futuro, un político de futuro, que ha escrito un libro que se llama El lado oscuro de los libertarios, y que bueno, hoy, y calculo yo que en otros programas también, de acuerdo a lo que habíamos hablado en las reuniones de preproducción, seguramente nos va a describir este ensayo, en donde él vuelca una serie de ideas sobre el pensamiento liberal libertario, ¿verdad? Así que básicamente me gustaría saber,
o comenzar esta charla con Pablo, a los efectos de conocer, a manera introductoria, qué motivo lo llevó en primer lugar a escribir este libro, y qué versan los primeros capítulos del mismo. Desde ya, te saludo, Pablo, te agradezco que hayas accedido a nuestra invitación y somos todo oídos. Muchas gracias. Bien, bueno, a ver, se escucha, ¿no? Estoy tranquilo que se escucha del otro lado, ¿verdad? Sí. Sí, bien, bueno. Ahora, ¿cómo estás, Luis? Bueno, la verdad yo estaba hablando con un conocido que es un pastor evangélico de tendencia así radical y peronista, y le estaba contando cómo es, o sea, lo que yo sé de los libertarios, o sea. Entonces, en un momento dado, Milei hace un comentario sobre el comercio de órganos. Y en pocos segundos nos damos cuenta de que en realidad, si vos vas más en profundidad, llevas el argumento a sus conclusiones lógicas, los tipos van a estar a favor del comercio de personas y de ahí a la esclavitud. Y en realidad, si uno chequea la literatura libertaria, de hecho es así. Y si lo compara los argumentos de los libertarios de acá y artículos periodísticos que ellos escriben, es así, realmente es así. Y después, si te dan más profundidad y vas al liberalismo anglosajón, te das cuenta de que están a favor de la explotación en China, que en realidad, si vos entras al detalle, entras a libros que publicaron investigadores de la anglosfera, por ejemplo, Brian Merchant, te das cuenta que de hecho, por ejemplo, los trabajadores en la fábrica de Foxconn están privados de su libertad. Claro. Es así, de hecho tienen red antisuicidio para que no se puedan suicidar. Entonces, justamente están a favor de la esclavitud, están a favor de todo ese entorno, de comprar a la gente que tiene gente privada de su libertad, en realidad es eso. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me insta esta persona a escribir un libro, que la idea original era 170 caristas a 200, pero esta primera edición quedó en 258. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que yo profundizo mucho más allá de este punto original, del comentario que ellos hicieron sobre el libre comercio de órganos. Y hago una revisión comprensiva en 20 capítulos del ámbito liberal o libertario. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo, por ejemplo, hago una revisión detallada de las posiciones en temas étnicos y raciales, porque en la globosfera tiene una obsesión poco sana, enfermiza con esos temas. Y justamente al originarse en el Reino Unido, está afectado por ello también. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Yo no es que voy de lo general a lo particular en ese punto, sino que yo voy de un montón de casos concretos. Después voy a una cuestión más general, porque hay académicos de allá que son muy conscientes de esto y han escrito tesis de maestría sobre el tema. Y después voy a las cartas de Alberdi, que justamente él hace comentarios de que lo que quería es una determinada población europea, no que quería todo. En cartas de Alberdi en París, 1889, con Sarmiento, recopilada del sitio web de uno de los mayores formadores liberales libertarios de las últimas 3 décadas. Y no solamente en Argentina, sino en toda América. O sea, Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica y Canadá. Ese fue presidente de justamente la Fundación Atlas, que viste la Fundación de Fundaciones, después de que muere Sir Fisher. Y aclaro que Sir significa que era un caballero británico, o sea, era de la baja nobleza británica. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Yo después profundizo más todavía, no me quedo en ese punto. Hago un breve desvío por el tema del apoyo de la tortura y a la pena de muerte por parte de Rothbard, y después voy a la parte del financiamiento, de cómo determinados partidos políticos del primer mundo financian a sectores políticos de acá. Entonces, yo lo que encuentro es que, por ejemplo,
reviso las fundaciones, porque está lleno de fundaciones liberales. Entonces, ese es un tema muy interesante, sin duda. ¿Bien? Eso es un tema muy interesante, sin duda. Voy a detallar un poco ahora, que sé que te interesa. Resulta que el liberalismo no es que se limita al ámbito libertario. El liberalismo es una doctrina social, política, económica, etcétera, que tiene un montón de ramas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, peronistas que son liberales. Massa, por ejemplo, fue ex presidente de la Juventud de la UCD. Alberto Fernández fue presidente de UNIR, que justamente fue presidente de la Juventud de UNIR, que lo lleva a CEF, UNIR, y ACEF es diputado, de hecho, por Cambiemos. Su antiguo mentor político, ACEF, está en un entorno que supuestamente no es peronista. A su vez hay peronistas en Cambiemos. A su vez también los liberales de Cambiemos también están financiados por las fundaciones, que a su vez, si vos revisás, por ejemplo, siguiendo de la izquierda hacia la derecha, este es el caso de Larreta, que tenés que la jefa de asesores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que él preside es Julia Pomarez, que es la presidenta del CIPEC. Revisás el CIPEC, balance del 2017, CIPEC en el mundo. En esa sección de CIPEC en el mundo ellos dicen que trabajan con las embajadas holandesa, británica y alemana en varias cosas de políticas públicas, entre ellas fortalecimiento del Congreso. Yendo a la derecha, la tenés a Bullrich, por ejemplo. Ella trabaja con fundaciones que justamente son del Partido de los Demócratas Libres Alemanes, la Fundación Naumann por la Libertad. Seguimos en el entorno del PRO, el CIPEC está con el CARI. O sea, son un dúo. Son las dos mayores fundaciones del país. Y vas a ver gente de la clase alta argentina, por ejemplo los Bulgeroni, que están muy presentes en el CARI. Y resulta que el CARI también, además de ser sponsoreado por los Bulgeroni, también es sponsoreado por la Fundación Adenauer. Profundizamos un poco en la Fundación Adenauer y ¿qué encontramos? A la democracia cristiana alemana. Y yo cuando digo Partido de los Demócratas Libres Alemanes o Democracia Cristiana Alemana, me refiero a que es público y notorio y bien sabido que todas esas fundaciones son financiadas por partidos políticos y por dinero de los contribuyentes directamente de ministerios alemanes, sin perjuicio que pueden recibir aportes privados. Entonces acá tenemos una participación pública-privada ya de Alemania, a través de las dos fundaciones del país, CIPEC y CARI, y a su vez también hacia la presidenta de un partido nacional y tres partidos nacionales, el radicalismo, el PRO y el PJ. Entonces, el PRO, su presidente, recibe apoyo de la Fundación Naumann por la Libertad, viven ahí, siempre están vinculados. Y si seguimos a la derecha, vas a ver otra persona del ámbito liberal, como es López Murphy, junto a Sper. Cuando ellos asumen, van a un evento de becarios de la Fundación Naumann por la Libertad. Seguimos en lo mismo. Y a su vez, si vos vas más a la derecha... ¿Se escucha, no? Perfecto. Sí, perfecto, bueno. Si seguís yendo a la derecha, por ahí tenés lo que la sociedad percibe como Milei. Dicen, bueno, es una persona, pero en realidad no es que es una sola persona. Milei está respaldado por el ámbito de fundaciones en Argentina. El ámbito de fundaciones en Argentina está financiado por empresas domésticas, por ejemplo, Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, realizó su currículum que publica Republicanos Unidos y es un directivo en Techin. O sea que lo tenemos a Techin de ahí. No se limita a eso, él trabaja con la Fundación Atlas por la Libertad. Libertad y Progreso es parte de la red de fundaciones, Atlas por la Libertad. Atlas por la Libertad la llevó desde el 91 al 2018, de 1991 al 2018, Chafén, que es poco conocido. Pero él lo hereda la Fundación Atlas de la Libertad, por así decirlo, o sea, la deja. Era protegido de Sir Anthony Fisher, que era un magnate británico. Sir Anthony Fisher financia, antes de la Fundación Atlas, un instituto británico que fue uno de los primeros think tanks, o algo pionero,
en el cual hicieron, toda la batalla cultural para que en una década o dos llega Margaret Thatcher al poder. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que vos lo vais a Milei y vas a ver que nunca la va a criticar a Thatcher. De hecho, la pone como un ejemplo. Por supuesto que no la va a criticar si el entorno de la estructura de poder que lo respalda a él, hace 2 generaciones logró hacer la misma estrategia que están haciendo ahora, pero en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, una ministra conservadora, y logró ganarnos una guerra en Malvinas. A su vez vos ves la Fundación Atlas por la Libertad, que Fischer en los últimos años se volvió más libertario y menos conservador. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ellos dicen que si revisás sus balances, tienen 500 fundaciones a las que apoyan y gastan $5 millones por año. Haces una cuenta simple y son $10.000 por fundación o por think tank por año. Entonces vas a ver, por ejemplo, una Fundación Libertad y otra Fundación de Libertad y Progreso y otra fundación con un nombre también afín al liberalismo, y lo que vas a notar es lo que ellos llaman una infraestructura por la libertad. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vos decís, bueno, ¿cómo se financia todo esto? Son $800 por mes por fundación. Por lo menos, mínimo, fácil. Ahora bien, si uno abre El Economista tenés otros números. Por ejemplo, podés profundizar, ellos dicen que hay 262 think tanks en el país. Y volvemos a razonar lo mismo, podés plantearte que, bueno, son $10.000 por año, que es posible que sea muchísimo más, son $2,5 millones por año, batalla cultural, mínimo, como una cosa en blanco. Ahora bien, si yo voy más profundo y tomo medio, por ejemplo, de la izquierda, Brasil de Fato, ellos justamente hicieron una investigación sobre el avance de las fundaciones y de la derecha en Latinoamérica. Entonces, ellos profundizan y mencionan la NED. Justamente, si uno empieza a abrir la NED, el National Endowment for Democracy, lo que te das cuenta es que no solamente está el liberalismo británico que nos invadió en 1833 y 1840 y nos robó las Malvinas, no solamente están los conservadores británicos, nos invadieron en 1806, 1807, no solamente están los alemanes a través de la democracia cristiana y el liberalismo alemán, que de hecho el liberalismo alemán, según La Vanguardia en Perú, apoya a Keiko Fujimori. O sea, ya ahí estamos viendo una política de Estado para un continente, para proyectar de defensa, sino que también tenés el Congreso Federal estadounidense. Y ellos lo que mencionan es que parte de los aportes del National Endowment for Democracy recibe $300 millones del Congreso Federal estadounidense en el 2020, fueron, por ejemplo, la Fundación Pensar de Macri, en sus inicios, hace 20 años. Ellos establecen, a mediados de los años 80, le dan a un operador político demócrata y llevarla el National Endowment for Democracy, y la llevó hasta el 2021. Entonces estaba de 1984 hasta 2021 la misma persona, el Hershman. Claro. De un determinado partido. Con dinero del Congreso Federal estadounidense. En el 2008 creo que le habían dado $135 millones. Y así con financiamiento millonario años y años durante décadas. Entonces nosotros después vemos que nos hablan de que arriesgues tu capital, que promuevas determinadas cosas. Ves que no le pagan, por ejemplo, a un cantante de cumbia como el Dipi, le dicen que es gratis, que es a pulmón. Y los investigo y ¿qué encuentro? Que en realidad lo pagan los pagadores de impuestos y el dinero de los bancos centrales, el dinero emitido por los bancos centrales en el primer mundo. Ya, o sea, hago una investigación, una revisión de información pública, encuentro a Estados Unidos y a la mitad de Europa Occidental. Ahora bien, ¿qué implicancias puede tener esto? Pues nosotros sabemos que no es que el entorno político se limita a esto, o sea, hay todo un sector de izquierda que también es internacionalista, que ya tienen sus propios diseños para nuestra sociedad o para otras, y no necesariamente son buenos para nada. Eso no significa que este sector sea bueno, en realidad es una situación que es más compleja que el razonamiento binario primitivo de mi tribu contra la otra. La realidad dura y desagradable es que uno tiene que enfrentarse a los hechos y acá tenés cada facción o cada sector
que promueve sus intereses egoístas. Y en el caso de esto son intereses de estados. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vos vas a ver, por ejemplo, que los liberales de acá están a favor de la soberanía británica sobre Malvinas. Cuando fue el conflicto por Malvinas, la realidad, que hay mucha gente que lo va a citar, pero es así, es que Estados Unidos estuvo a favor de los británicos. Por una cuestión de que hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, ideológicamente son parecidos, comportamentalmente también, porque son parientes lejanos. Es así, para eso es de cruzar el charco. De hecho usan esa expresión, crossing the pond, la laguna. Entonces, nosotros vamos a ver que todos los partidos que reciben un financiamiento británico o estadounidense o de países afines como Holanda o Alemania, terminan estando todos a favor de la soberanía británica sobre las Malvinas. Eso lo detallo en el libro. A su vez no se limita a eso. Por ejemplo, hay un caso como el de Sabrina Smechet, que hoy es... sí, lamentable, me acuerdo, sí. Ella, el apoyo político de ella es Bullrich, que es la presidenta del PRO. O sea, ella entra en la lista porque la presidenta de su partido, el PRO, la hace entrar. Así. Entonces vos vas a ver que ella, la postura que tenía era 100% a favor de la soberanía británica sobre las Malvinas. Así es. Es una nota que le hicieron, es la vicepresidente del Club Político Argentino. Obviamente nos van a hablar el PRO del radicalismo de integridad. También en declaraciones propias de Twitter que ha tenido la señora. Sí. Así que bueno, entonces ¿qué ocurre? Ve quiénes están en el Club Político Argentino, quién es el presidente, porque si ella la dice, quién es el presidente. Resulta que el presidente del Grupo Político Argentino era Mazorín. ¿Te acordás de Mazorín, el de los pollos de Mazorín? Así es, durante la administración Alfonsín. Sí, todo el escándalo de corrupción que fue eso. Ese es un caso, que aparte de esa época estaba todo peor documentado. Y bueno, justamente tuvieron una hiperinflación sin guerra. No es que fue gente que fue honesta, íntegra y nada que se le pareciera. O sea, por lo menos la economía, cuando tenés mucha inflación como ahora, es un reflejo de la corrupción y el desastre previo heredado. Es así. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Sí, por favor, continúa, Pablo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo profundizo en el Club Político Argentino. Entonces, a través del tesorero Stengel, es un economista graduado en la UBA, lo reviso un poco y encuentro que justamente trabaja para dos grupos empresarios importantes de acá. Por un lado, el sector de INSA, y por el otro lado, Pescarmona. A su vez, Pescarmona recibe un salvataje de la provincia de Mendoza, porque manejó mal algunas de sus empresas y quebró. Bueno, son cosas que pueden pasar a cualquier empresario. O sea, puede que pase, es algo que... Sí, el error humano existe, claro, por ahí es la situación, el entorno, que fue. La cuestión que reciben un salvataje apoyan a todo un sector que en realidad, o sea, el liberalismo está en contra de todo eso. O sea, públicamente está en contra, pero lo rastreas todo el entorno como es, te das cuenta que después se tira así un salvataje cuando fracasa en un emprendimiento. En vez de aceptarlo con dignidad. Es un típico doble discurso que siempre ha generado el liberalismo en nuestro país. Un doble discurso, así es. Es así, está bueno. Liberales en cuando hay ganancias, pero socialistas en las pérdidas. Y el socialismo en la pérdida lo toma toda la sociedad, con sus impuestos o con endeudamiento, claro. Y sí, es así. Entonces yo profundizo en este punto, entonces lo empiezo a leer a Pescarmona, qué opiniones tiene, y él tiene la opinión de sacarle los planes sociales a adolescentes de 14 años, porque dice que los usan para embarazarse. Mientras él recibe un salvataje de Mendoza. Ahora bien, ¿quién gobierna Mendoza? ¿Qué opiniones tiene? No sé si lo ubicás a Cornejo, presidente del radicalismo durante el 17 y 21, actual senador justamente por Mendoza. Así es. Quien habló de el Mendoexit, o sea, de secesionar la provincia de Mendoza de nuestro país, ¿no? Tal cual. Es así.
lograste adelantarte de lo que exactamente es así, o sea, Bullrich lo que apuesta es, o lo que planteó es cambiar un reclamo territorial que tenemos contra una potencia extranjera que nos invadió 4 veces, y eso es, por lo menos militarmente, y nos influye todo lo que puede y actúa con nosotros en un estilo de guerra fría desde el punto de vista diplomático y económico, cambiar un reclamo territorial por mercadería, y su socio, que es Cornejo, apunta a sesionar una provincia. Con lo cual, cuando uno lo ve en su conjunto, lo que hay es claramente una movida británica. Es algo que es inteligente, o sea, realmente no hay nada argentino de ese estilo en Reino Unido. Ellos tienen secesionismo, no es que no tienen. Pero no, somos países diferentes, y gente diferente y pensamos diferente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es claro que ellos no pueden ganar en Malvinas, los británicos. Porque uno ve esto y lo que te das cuenta es que en realidad acá hay una estrategia que es inteligente, que es el tipo de estrategia que te puede dar una persona que llega a ser diplomático, siempre y cuando no llegue por nepotismo, claro. ¿Y qué ocurre con eso? Es perfectamente posible que de hecho terminen ganando suficientes posiciones legislativas y ejecutivas, y bueno, las posiciones judiciales, a medida que se van se van cuidando los jueces, también la llena la política, con lo cual judiciales, para eventualmente lograr teniendo un control del gobierno de Argentina, puedan renunciar al reclamo y puedan ganarlo. Puede terminar pasando. O sea, puede que lo terminen logrando ellos. ¿Por qué? Por el nivel de apoyo que hay tanto acá, en la clase alta argentina, como a su vez también el grado de financiamiento, de persistencia intergeneracional, pues son décadas trabajando, y ese tipo de esfuerzos los hacen los estados, no es que lo hace una persona. Salvo, no sé, un caso extremo como el de Sir Anthony Fisher. Pero si no, es siempre un estado. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es una revisión muy superficial del texto. En realidad, hay un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, ellos consideran que la democracia es un dios que falló, entonces están a favor de un gobierno privado. Otros que el libertarianismo es un rebranding del liberalismo. Otros la cuestión de los conflictos de género en el libertarianismo, que es están las feministas libertarias se quejan de que la cantidad de veces que les dicen que no tendrían que tener derecho a votar. Hay varios casos interesantes. Sí, antes que nada, Pablo, a mí me gustaría hacer una suerte de resumen muy importante en el sentido de alertar al oyente cuando nos dicen que si hay un diputado que quiere llegar a la banca para ir en contra del sistema, en realidad forma parte del sistema, y que si quiere donar su dieta, en realidad es porque a esa persona la está bancando alguien. Y todo este movimiento resulta muy interesante, las conclusiones que sacás, que están siendo bancados por una red de fundaciones. A su vez, detrás de estas redes de fundaciones hay intereses de estados foráneos y también de un empresariado nacional que también es colaboracionista de este mismo efecto y de esta misma ingeniería social. Foráneo. Por ejemplo, el National Endowment for Democracy recibe en 2020 $16 millones de donaciones privadas en blanco. También está el USAID. A su vez, hay grupos, por ejemplo, los chinos, que lo identifican como uno de los sectores que promueve las protestas en Hong Kong. Que eso en realidad no es que yo esté a favor de China, para nada, pero la verdad es que sirve que lo digan. Es bueno saberlo, por eso se da cuenta un Estado que hace toda una investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno profundiza en esto, no es que esto arranca solamente de los Estados, sino que lo que ocurre, también está la clase alta británica involucrada en esto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la clase alta de acá con magnates, que sí están metidos, pero no es que solamente se limita a ellos, sino que también incluye al aparato político estadounidense, pero ahí también tenés a los Koch, por ejemplo, donando para la Fundación Atlas. Y los Koch son industriales estadounidenses. De hecho, yo en el capítulo 5 lo reviso eso.
cuánto van donando todos los años. Hace 20 años que donan decenas de miles de dólares todos los años en blanco a la Fundación Atlas. Yo no sé si donarán más, seguramente puede que sí. A través de otras figuras jurídicas donan, a través de otras personas jurídicas van donando, como si quieren sumar todo lo que donaron, es muchísimo más que algunas decenas de miles de dólares, puede ser así perfectamente. Claro. Después Fisher era un empresario privado, no es que era un estatal. O sea, de hecho, él estaba enojado con el Estado británico porque le complicaba los negocios, porque le complicaba importar. Eso no es el caso de este libro, no es el foco de este libro, pero es interesante porque toda esta red de fundaciones la arranca, de hecho, el sector privado británico, que era Sir Anthony Fisher. Claro. Lo que ocurre con esto es que terminan conquistando el Estado británico. Y a su vez, gran parte del conservadurismo británico es nacionalista británico. Y el liberalismo británico, al igual que el liberalismo argentino, también son nacionalistas británicos. Realmente es así. Y el liberalismo estadounidense, entre apoyar a Argentina y apoyar a sus primos, obviamente que van a apoyar a los británicos, y van a ser más nacionalistas británicos que otra cosa, siempre y cuando no se perjudiquen a sí mismos. Tal cual. Y a su vez los alemanes, también tenemos el caso concreto de que los liberales alemanes trabajan con los liberales británicos y con los liberales estadounidenses contra de un enemigo común, que en este caso es Argentina. Y a su vez, yo no profundicé demasiado en Holanda, pero también figura apoyando al CIPEC en la causa, junto con las embajadas alemana y británica, en fortalecer el Congreso. Estas son las palabras de ellos. Balance del 2017, sección CIPEC en el mundo. Entonces, me gustaría decirte que sí, que, no sé, que son estados, pero en realidad va más allá, o sea, es la élite empresarial de varios países del primer mundo, con Estados Unidos, una superpotencia en sí mismo, con apoyos de gente de acá, de tener 2 de los 3 partidos nacionales que están a favor de esto, justamente de que ganen los ingleses, y parte de la mayor, digamos, la mayor fuerza empresarial del país, hay una parte muy importante que también está a favor de ellos, que están en contra. Hay un sector muy importante del empresario argentino que están a favor de los británicos. Y se benefician de un doble discurso, de que te hablan de, no sé, achicar el Estado público y así mismo se dan salvatajes. No le pagan un cantante de música de cumbia. En un acto, y a propósito de eso, vos fijate que este discurso ha reinstalado nuevamente la idea de que la culpa de la crisis económica argentina es de los pobres que reciben subsidios, cuando en realidad el pobre desempleado es producto de políticas que se han aplicado desde el discurso liberal, ¿no es cierto? Entonces han instalado un discurso en contra del pobre, y obviamente ante el problema de un exceso de población plantea otra nueva agenda, que es la de el aborto. Esto vos lo planteás en el capítulo 3, en cuanto a la posibilidad de que el liberalismo en realidad encierra un racismo, para que te explayes sobre este tema. Y después la posición libertaria sobre el aborto. Quisiéramos saber van los dos ítems. A ver, ahí es más, en realidad es más oscuro y más complejo. En realidad ellos lo que plantean es, ellos lo que quieren es que la persona, o sea, ellos son un grupo y lo que apuntan es justamente a ganar o a subjugar a las distintas facciones. Entonces, es así, lo voy a detallar, por ejemplo. Sí, es así el tema del racismo en el liberalismo. Entonces, por ejemplo, lo tengo a Walter Block y a William Buckley. Va a haber mucha gente que no va a saber quién era William Buckley. William Buckley, un comentarista de la derecha estadounidense, el más importante del siglo XX, estuvo en su programa, fundó National Review y fue relevante de 1966 a 1999, en 33 años. Él apoyó a Franco, a Pinochet, a Salazar, a las juntas en Argentina. Se definía a sí mismo como un conservador y libertario. Entonces escribe un libro que se llama Los días felices están acá otra vez, reflexiones de un periodista libertario.
fue miembro de Skulls and Bones. Es interesante Skulls and Bones porque acá hay un desvío de que yo menciono justamente la vinculación del liberalismo con el tráfico de drogas, tanto en la China del 1800 como en el escándalo de Irán Contras del 1900 y hacer un fondo negro para la CIA para comprar drogas en Sudamérica, venderlas en Estados Unidos y comprar armas en Estados Unidos con ese dinero, traficarlas a Centroamérica para traficar las armas para dárselas a los contranicaragüenses para matar comunistas. Entonces, ¿qué ocurre? Walter Grof, que es otro liberal, también tiene una tradición racista. Entonces lo que plantea es que justamente él estaba a favor de la discriminación, o sea que si quería discriminar. Describió que la esclavitud no era tan mala y era muy crítico de la ley de derechos civiles. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy al detalle de, bueno, estos son los casos, y este es el entorno de la anglosfera, entonces voy a casos concretos de liberales y libertarios en Argentina. Entonces, por ejemplo, reviso el entorno así de Republicanos Unidos. Entonces, de los referentes, hay un referente que se llama Gustavo Señoría, y está claro, Republicanos Unidos tiene otros como por ejemplo a López Murphy, o a Yamil Santoro, o a un diputado del PRO, o Silvio Patiño. Y nada más, entonces Señoría tiene esa figura como un referente de Republicanos Unidos, no es que es un militante de raza, y tiene libros como Adiós a la democracia. Y entonces él dice, por ejemplo, que apunta a demoler todas y cada una de las creencias que sostienen la fe en la democracia. Y él plantea un montón de cuestiones que son bastante conflictivas. Parte de eso es el conflicto de razas y la cuestión de la secesión, por favor. Entonces él escribe en un sitio del nacionalismo blanco estadounidense, que se llama American Red. Semería publica en su Twitter, en 2017, cuando escribe lo que te voy a citar, justamente que había publicado este artículo. Es decir, la gente que es de su entorno lo sabe, no es que no sabe lo que él publicó, lo que te voy a decir que publicó, lo que te voy a citar. Claro. Bueno, entonces, el artículo es bastante largo y no tenemos todo el tiempo del mundo, ya es 8:40. Así que voy a citar muy brevemente. Él hace una de esa segregación racial de cómo es la población de Argentina. Entonces él dice, por ejemplo, que en los días de Sarmiento muchos pensaban que la Argentina estaba llamada a ser los Estados Unidos del Sur. En 1914 tenía el sexto PBI más alto del mundo gracias a la inmigración. Pasó una población de 800.000 personas, en su mayoría mestizos, en 1852 a 8 millones en 1914. El 85% eran blancos y la mayoría del 15% restante eran mestizos de raza clara. Entonces después sigue con ese tipo de comentarios. Entonces después, al final del artículo, habla del declive. Y según él, queda muy poco hoy de esa Argentina. Comenzó a desvanecerse durante la Gran Depresión de la década del 30. Sigue haciendo ese tipo de comentarios y él menciona que la Argentina blanca miró por otro lado. Después se queja de los paraguayos, bolivianos, peruanos y chilenos. Dice que durante la década del 90 la inmigración paraguaya aumentó un 30% y durante la misma década la inmigración peruana se cuadruplicó. Y da los números oficiales. Entonces, y después culpa a distintas poblaciones de la pobreza. Entonces después dice que después culpa al kirchnerismo con el programa de amnistía para los inmigrantes. Y bueno, dice que se queja de que garantiza el acceso gratuito a la educación pública en los niveles, la atención médica, la reunificación familiar, la eliminación de las obligaciones de los funcionarios de denunciantes ilegales, la emisión de permiso de residencia o hacer una declaración jurada. Dice que estas medidas están claramente destinadas a ganar votos de los no blancos. Da un gráfico sobre este tema de nacidos en el extranjero, y él dice que hoy, según su propio cálculo, el 40% de la población no es europea o no es blanca. Después hace una expresión de cómo él ve la población de los countries y cómo ve al resto de la población en Argentina. Entonces él dice que la clase media blanca paga impuestos para las escuelas públicas, pero casi nunca los usa. Después
muchos blancos evitan los hospitales públicos debido al maltrato. Después sigue con este tipo de comentarios y expresa la cuestión de lo que él ve como una segregación. Que es que él dice que no es sorprendente que haya habido un auge en las comunidades cerradas y las ciudades privadas. Comenzó en la década del 50 los clubes de campo de clase alta en los suburbios. Con la afluencia de inmigrantes y el aumento de la delincuencia han proliferado y se han convertido en verdaderas ciudades amuralladas. Tiene una arquitectura defensiva única de cercas, cámaras, guardias armados, patrulaje constante e inspecciones de vehículos. Las áreas comerciales circundantes están esencialmente reservadas para los no blancos. Los no blancos están prohibidos, pero casi nunca se ven. Cada año los barrios cerrados se expanden al norte de Buenos Aires, los kilómetros 30 y 60 de la carretera principal. En 2017 había 600 comunidades, acá entran los datos, es 844, no quiero perder el tiempo, quiero ir al punto. Él lo que dice es que la comunidad cerrada más famosa es Nordesta. Incluye 20 barrios, dentro de este complejo autónomo hay todo necesario para vivir en total aislamiento. Entre sus kilómetros de murallas, torre de vigilancia, un centro comercial con cine y supermercados, 70 comercios locales, un hospital privado, un hotel 5 estrellas, 2 de los mejores campos del país, una marina para cientos de yates y 5 escuelas privadas con 4.500 alumnos. Hay planes para construir 2 líneas exclusivas de trenes con servicio directo al centro de Buenos Aires. El contacto con el resto de la población y con otras clases sociales es nulo, especialmente para los niños. Sin embargo, el crimen todavía traspasa paredes, incluso los nordelteños, como se llaman los residentes, a veces son agredidos. Fuera de las ciudades amuralladas, la clase media vive con miedo. Y después hace un comentario de cómo los que no son ricos sufren el delito. Y en un momento dado lo cita de día en un comentario de odio contra la población justamente de origen europeo. Dice que el conflicto étnico es un secreto a voces, y que a un lado de la línea divisoria están los blancos, un porcentaje residual de los mestizos, y después del otro lado están lo que él dice mestizos pardos. Eso es citándolo a él. Semería justamente están en Cambiemos. Eso es un caso concreto. El director de un think tank, de una fundación, se llama Visión 21, que se ocupa de geopolítica, defensa y seguridad. Empiezo a citar quiénes son los miembros. Está gente, por ejemplo, del liberalismo de San Isidro. Están casi todos los tuiteros o periodistas o economistas que vos por ahí escuches, que yo no quiero citar a todos porque el tiempo es tirano. Quiero revisar este capítulo antes de que termine la entrevista por hoy. Es una revisión muy superficial, pero de todos modos creo que va a ser mejor que no... No, a grandes trazos. A grandes trazos. Resulta impactante este análisis racial biológico que apunta a la década del siglo XIX, ¿no es cierto? Y impensado sí, en estas épocas, verdaderamente, sí, Pablo. y también tiene al ejecutivo de Techín, que es Echevarne, en este entorno, entre otros. Y también hay que decir, yo voy el punto... tercer punto de justamente eso, de la parte de racismo, que es la agrupación La Libertadora. Tiene la Mica Zurli, que tiene fotos con Biondini, también con Milei. Sigo el 3.4, tenés el caso de Esper. Entonces vos tenés a Esper con Milei. Después tenés otra foto de Esper con López Murphy. Ella, a su vez, del evento de becarios de la Fundación Naumann. La Fundación Naumann, como te comenté, la apoyó a Keiko Fujimori. Entonces vos vas a ver que, por ejemplo, hace un evento de la Fundación Naumann y va Casero, López Murphy, Cavallo, Echevarne, Luis Romero, el historiador, una periodista, Clara Mariño, Luis Rosales, candidato a vicepresidente, con Esper. Se elogian entre sí, pero después tenés a Esper que te dice, mira, si la Argentina no pone un límite a la natalidad, es un control de población, va a ser una gigantesca villa miseria. Él no te plantea que crezcas económicamente, o no te plantea que hay que dejar de destruir la economía del país. Lo que te plantea, bueno, ya que destruyó la economía del país, que el sector determinado la destruye, o varios sectores la destruyen, el que dice, bueno, que no se pueden reproducir más. Si Claro. vos profundizás en esto, ¿qué es que no se pueda reproducir más? Si vos lees el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, artículo 6, genocidio, se entiende por genocidio justamente punto D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Eso se vincula con
capítulo 2, de justamente que ellos están a favor de la compra-venta de niños. Acá hay un punto que es choqueante, justamente, que es página 20-21, respecto del comercio de niños. Rothbard, de hecho, estaba a favor del comercio de niños, como bien sabemos. Lo que se sabe menos es que un periodista de perfil, Panam Post y Infobae, Marcelo Duclos, también estaba a favor del comercio de niños. Pueden leerlo de Panam Post, Marcelo Duclos, /2022/06/29, liberalismo-medio, avala-medio, compra-medio, venta-medio, de-medio, bebés. Y él dice, te lo cito a Marcelo Duclos, podría ser compatible con el liberalismo que los que pondrá a su hijo en adopción puedan ser la patria potestad de los interesados, que podrían brindar una compensación económica. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si yo veo, por ejemplo, este tema, es bastante claro lo que ellos apuntan, que eso puede estar vinculado con la trata de personas. A su vez, si yo veo, por ejemplo, el tema de la esclavitud, ellos están a favor de que una persona se pueda vender a sí misma en esclavitud. Lo tenés a Nozick y a Bloch, dos teóricos liberales que están a favor, páginas 43 y 47. Entonces, se lo cito a Walter Bloch. Sí, en una teoría libertaria de la inalienabilidad, crítica de Robert, Barnett, Smith, Kinsella, Gordon y Epstein, dice que el escenario es siguiente ilustra un problema. Este es Bloch, Walter Bloch, teórico liberal que Milei lo cita. Sos un hombre rico que desde hace mucho tiempo quiere tenerme como esclavo, para ordenar como quieras, incluso para matarme por desobediencia o sobregarse cualquier otro capricho que se te ocurra. Mi hijo ahora se ha enfermado con una terrible enfermedad. Afortunadamente hay una cura. Desafortunadamente cuesta $1.000.000 y yo, un hombre pobre, no tengo tales fondos a mi derecho. Afortunadamente usted está dispuesto a pagarme esa cantidad y firmo entregarme a ti como un esclavo, lo cual estoy dispuesto a hacer, ya que la vida de mi hijo es mucho más importante para mí que mi propia libertad, incluso mi propia vida. Desafortunadamente, dice Walter Bloch, que según él sería ilegal. O sea, según él dice que sería desafortunado que sea ilegal. Es un enfermo, pero ahora te la cito a Lilia Lemoyne, que ella tiene una foto en su Twitter con Milei, es una más que prominente libertaria. Y ella lo que dijo, 3 de junio de 2022, 9:05, imagínate una persona de bajos recursos en una reunión para salvar a sus hijos, es tristísimo, se marca énfasis en eso, tristísimo imaginar. Ahora imagínate que sos muy pobre, tenés un hijo enfermo y podrías salvarlo vendiendo un riñón. Hoy tu hijo se muere porque no podés venderlo, es más triste. Es decir, tomaron el argumento de este tipo para la venta de órganos, cuando en realidad el argumento original era para que la persona se pueda vender a sí misma en esclavitud. Cuando uno lo lee se da cuenta. Entonces está Milei, entrevista con perfil. Él menciona que en lo filosófico sigue a Nozick o a Ayn Rand. Y le pregunta a Fontevecchia, Domingo Cavallo te los quiero estos días, ¿qué pensaría el Sobaré de lo que está haciendo? Milei dice que hay 3 familias de liberales. Y la separación entre las 3 es solamente en lo económico. O sea, en lo social son lo mismo. Dice, habla bien de Rothbard, después menciona que hay figuras en el mundo muy relevantes, como Huerta de Soto, Karin Arlos, Walter Bloch o Joe Billop-Herman. Es decir, que él está a favor de esto, está de Bloch. Claro. Bueno, vuelvo a lo que me había planteado el racismo. Sigo con otro caso más, Sabino Esmechet. Entonces, esto es sabido, porque fue un escándalo en su momento, las elecciones del otro año. Ella decía que desperdició la oportunidad de atropellar a un grupo de estudiantes del Pellegrini. Otra, haga patria más un judío. Otra, quiere que las Malvinas sean parte del país en el que crezca su hija, así de cómo se muda probablemente a Londres. Otro comentario anti-Malvinas. Bueno, esto es lo del Club Político Argentino que te lo comenté. Después, bueno, hago un detalle de su entorno. Entro en lo que es el CARI. Y después, más encuentro, bueno, sigo profundizando. Está Leonardo Seifert, que es 5º legislador porteño por el entorno por el partido de Stern, que justamente está a favor del... Dice que lo malo de los militares era que hicieron desastres en lo económico, pero que en lo cultural también. O sea, desaparecieron 1/3 de los delegados gremiales de la fábrica que se tenía, se hicieron un desastre en lo económico.
y puede liberarlo de cáncer de desastre. En otro momento lo muestro en un párrafo, la vinculación tendría que expandirlo. Bueno, después sigue insultando con más, públicamente con otros tweets. Incluso dice una que si la toca Cristina, que dice Leonardo Saiz, ¿quién va a ser el primer negro, puto, excluido, lo que sea, que venía a decirme algo? Sigue insultando, Yamil Santoro también con los comentarios procesistas y dice que borró todos sus tweets una vez con una app. Entonces, bueno, digo, acá hay algo más profundo. Por ahí Alberdi era justamente este tipo de gente. Entonces, vos vas a ver que el gobierno, artículo 25 del gobierno federal, fomentará la inmigración europea. Artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Lo que me sorprendió es la primera frase, el pueblo no delibera ni gobierna. La cuestión de Rothbard apoyaba al legendario Stone Thurmond, que justamente era un ícono del supremacismo blanco estadounidense. Quedan 5 minutos, así que lo quiero aprovechar para terminar con 3 carillas más, rápido, así que bueno. Sí, por favor, Pablo. Hay un académico estadounidense, Colin Musful, que justamente tesis de maestría marca esto, que Alberti realmente era discriminador. Entonces, Fundación ACER, el mayor armador del liberal de Occidente en los últimos 30 años, el anterior había sido Anthony Fisher, pero este es Chaufen. Lo cito a Alberti, Cartas en París, 1889. Poblar es enriquecer cuando se puebla con gente inteligente en la industria del trabajo que produce y enriquece. Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea. Poblar no es civilizar, sino embrutecer cuando se puebla con chinos y con niños de Asia y con negros de África. Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de Europa, se le puebla con la basura de Europa atrasada o menos culta. Porque hay Europa y Europa, que vienen a olvidarlo, y se puede estar dentro del texto liberal de la Constitución que ordena fomentar la inmigración europea sin dejar por eso arruinar un país de Sudamérica con solo poblarlo de inmigrados europeos. Juan Bautista Alberti, París, 1889, Carta de Sarmiento, entre otros. Bueno, la cuestión que no termina ahí, porque siempre hay que vincularlo con la nobleza británica y con la clase alta del primer mundo, que eso hoy incluso el Pentágono. Entonces, vamos con Bressisi. La era tecnotrónica, página 12 de 123 de su breve texto, menciona a Julian Huxley. Le da a la derecha un comentario sobre el amontonamiento en las ciudades y aumento del neuroticismo. Profundiza en Julian Huxley, era un geneticista del siglo pasado, al igual que otro agente de inteligencia británica, Crowley. A diferencia de Crowley, era parte del socialismo liberal británico. La forma de la sociedad fabiana, junto a personas como el Premio Nobel de Literatura de 1950 Bertrand Russell, o por ejemplo H.G. Wells, que justamente Wells explica los planes sociales en un libro de 1940, publicado el 6 de enero de ese año por la editorial Sackler & Warburg, en el capítulo 5, que es una traducción que voy a publicar ahora, tengo registrado el SMN. Bueno, entonces Bertrand Russell incluso se contradice con Vladimir Lenin. Antes de volver a Huxley, fue un veterano de guerra con escritos y discursos, como el que voy a citar, que menciona que su abuelo paterno de Huxley era el bulldog de Darwin. En Argentina el único político apodado del bulldog es López Murphy. De extracción liberal, así como radical, perteneciente a la coalición Cambiemos y ministro de Economía y Defensa durante el gobierno radical que cometió el corralito en el 2001, en cual fue un genocidio económico de las clases medias argentinas. Sigo. El hombre en el mundo moderno, 1944, por Julian Huxley. Página 42, Eugenesia y Sociedad. Entonces debemos planear nuestra política eugenésica siguiendo algunas de estas líneas. Primero, viene la prevención de los efectos higiénicos. Las clases económicas superiores presumiblemente están un poco mejor dotadas de habilidad, al menos con la capacidad de tener éxito en nuestro sistema social, pero no se están reproduciendo lo suficientemente rápido como para reemplazarse a sí mismos, ya sea en términos absolutos como porcentaje de la población total. Por lo tanto, debemos tratar de remediar este estado de cosas mediante pedazos de exhortaciones y apelaciones al patriotismo, mediante los métodos más tangibles de asignaciones familiares, educación más barata o rebaja de impuestos sobre la renta para los niños. Los estratos más bajos, supuestamente menos dotados genéticamente, se están reproduciendo relativamente demasiado rápido. Por lo tanto, se les deben enseñar métodos de control de la natalidad. No deben tener un acceso demasiado fácil al alivio o al tratamiento hospitalario. No sea que la eliminación del último freno a la selección natural haga demasiado fácil que los niños se produzcan o sobrevivan. El desempleo prolongado debe ser motivo de esterilización. Al menos el alivio debe depender de que no se traigan más hijos al mundo. Y así.
Es decir, gran parte de nuestro programa genésico será meramente curativo y reparador en lugar de preventivo y constructivo. Un párrafo más. Entonces, en sistemas con el presente la mano de obra es importante. Y para la mano de obra, la cantidad de población por encima de un cierto estándar cualitativo mínimo es tan esencial como una mayor calidad. Y si los dos entran en conflicto, no se debe interferir con el suministro de cantidad. Para un cambio cualitativo se indica un estándar dual: docilidad y sumisión industriales en la mayoría inferior, inteligencia, liderazgo y fuerza de carácter en los de arriba. Dado que un alto grado de intelecto e imaginación, de capacidad científica y artística y otras cualidades no puede expresarse o utilizarse adecuadamente bajo ningún sistema parecido al actual, en la gran mayoría de los bajos estratos es inútil planificar su incremento genético en estos estratos. De hecho, más que inútil, es peligroso, porque la frustración de la capacidad inherente conduce al descontento y la revolución en algunos hombres, a la neurosis y la ineficacia en otros. El caso es estrictamente análogo a la del ganado en África. En un entorno desfavorable, una mejora genética demasiado drástica es peor que ninguna. Hay que tener en cuenta que Circular Huxley fue el inventor de la palabra transhumanismo. Hoy el mayor transhumanista es Elon Musk. Yo también lo trato en el libro, pero no vamos a llegar hoy ni de casualidad. Pablo, dos cosas. La primera es invitarte para una nueva emisión del programa porque queda mucha tela para cortar. En segundo lugar, vemos que tu trabajo es muy extenso y sumamente fundamentado. Tercero, quisiéramos que nos digas al oyente, a nosotros, de qué manera podemos conseguir tu libro. A ver, por ahora lo estoy vendiendo en persona, por ahora. O sea, yo primero lo mandé a imprimir y bueno, después tuve los exámenes, así que... Y ahora perfecto. Lo estoy vendiendo en persona. Todavía no tengo una editorial, me puede llamar. Ahí está. ¿Tenés algún correo electrónico para que se comuniquen con vos para aquellos que quieran adquirir el libro? Sí, pablovilicianto @protonmail.com o Pablo Martín Vilicianto. Repetilo, por favor. Ok. Me pueden llamar al 1122632827 o mail a Pablo Vilicianto, que es Vilicianto desde corta I, LLI, ZZI, ANTO, a pablovilicianto @protonmail.com o pablomartinvilicianto @gmail.com. Conviene en realidad llamarme al teléfono al 1122632827. Sí. Bueno, igualmente para la próxima entrevista lo vamos a poner por lo menos el correo para que tome en contacto con vos. Desde ya agradecerte tu participación en el programa y bueno, dejar abierta la invitación si accedes para que nos sigas explayando sobre este libro que parece muy noticioso y sumamente fundamentado. Te agradecemos desde Diálogo Nacional tu participación, Pablo. Dale, yo también te agradezco, Luis. Y bueno, ya te agradezco mucho, Pablo. Y bueno, ya que estamos cerrando el programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas en la RZ, en Diálogo Nacional. No sin antes agradecer sumamente el contacto que nos logró Pablo Mosca, el operador técnico de la radio, que desde allá, desde Buenos Aires, ha hecho posible que este programa saliera de esta manera, dado que los dos estábamos ausentes en estudio. Gracias, Pablo Mosca, gracias, Pablo Vilicianto, gracias, audiencia de la RZ, y nos vemos el próximo miércoles en Diálogo Nacional. Muchas gracias y buenas noches. Porque ha sonado el clarín, allá voy a luchar,